perteneciente a la Comisión. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Puedes dar inicio, por favor. Sí, te escuchamos. Muy Sí, buenas buenas noches, noches. con todos colegas. Que les habla es el biólogo Fran Carrasco Solano, perteneciente a la Comisión de Educación y Certámenes Científicos del Colegio de Biólogos del Perú. En esta oportunidad, bueno, me ha dado el honor de dar comienzo a esta ponencia a cargo pues, del Magíster en Ciencia, Franklin Aguilar Gamboa, que, como ustedes saben muy bien, es nuestro decano del Colegio de Biólogos del Perú, el Consejo Regional de Lambayeque, y aparte, pues, responsable del Laboratorio de Inmunología y Virología del Hospital Regional de Lambayeque, y también fundador del Grupo de Investigación de Inmunología y Virología del Norte, que en esta oportunidad nos va a hablar acerca del tema abordaje molecular del virus del papiloma humano, superando los desafíos y diagnóstico. Adelante, Franklin. Mucho gusto. Muchas gracias, Frank. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Primero que nada, transmitirles un saludo especial por parte del Consejo Regional 3 Lambayeque. Como bien mencionó Frank, a propósito de la Comisión de Educación, este es un esfuerzo que está realizando la Junta para llevar a cabo distintas actividades académicas que logren concretar un número de créditos adecuados que son en realidad requeridos por nuestros colegiados y llevándoles cada vez los temas que ustedes mismos nos están sugiriendo, solicitando a partir de nuestras redes, a partir de las sugerencias de los mismos colegas que nos escriben y que se comunican con nosotros. Es por eso que hemos creído conveniente ante nuestra situación actual elaborar este tipo de charlas, sobre todo enfocadas esta vez al abordaje molecular del virus de papiloma humano. En esta noche les voy a explicar un poco de cómo va a ser el desarrollo de este curso que va a tomar 3 días. Asimismo, vamos a ver algunos ejes temáticos que vamos a desarrollar durante las presentes horas. Y por último, vamos a ver el sistema de evaluación, ¿no? Lo que sucede, como les había mencionado ya en anteriores ocasiones, es que estamos buscando elevar el rendimiento, el nivel de los cursos que desarrollamos desde el Consejo. Es por eso que hemos incrementado el número de creditajes, pero esto también conlleva a una responsabilidad que es incrementar también dejar horas no lectivas y poder desarrollar algunas cosas que les voy a explicar en lo sucesivo. Sin más preámbulos, agradezco nuevamente la presentación y quedo presto también a cualquier duda, pueden colocarla en el chat mientras desarrollo este importante tema, ¿no? Que como les repito, es el abordaje molecular del virus papiloma humano. Bien, permítanme. En cuanto al tema a tratar, vamos a abordar 4 puntos fundamentales durante el desarrollo de esta charla. Primero, vamos a ver por qué estudiar al virus del papiloma humano, cuál es la importancia de ello. En segundo punto, vamos a ver cuál es el rol del diagnóstico molecular en el manejo del cáncer de cervix, que es quizás de todas el mayor problema que suscita el VPH. En un tercer punto vamos a ver qué debemos de conocer sobre la biología molecular de este virus y por último vamos a ver los aspectos que debemos de considerar para la prevención y sobre todo para la investigación de este asunto en el futuro. La primera, dentro de los 4 puntos que vamos a tratar a continuación, el primer punto, ¿por qué estudiar al virus del papiloma humano? Bien, estos datos, como ustedes pueden ver en pantalla, revelan cuál es el impacto del virus del papiloma humano. En la imagen derecha podemos ver un cuadro que refleja, es un cuadro del 2021, en el cual se puede evidenciar cuáles son los cánceres que afectan más a la población femenina. En este sentido, tenemos que el virus del papiloma humano, que produce cáncer de cervix,
ocupa, o el cáncer de cervix en específico, ocupa el cuarto lugar en los cánceres más frecuentes que afectan a la población femenina. En primer lugar está el cáncer de mama, en segundo lugar el cáncer de pulmón, y también podemos ver dentro de otros tipos de cánceres que a continuación sigue el cáncer de cervix. Entonces, la relevancia, el impacto que tiene el BPH sobre la producción de cáncer en la población femenina es importante, es relevante. Tanto es así que según los datos se estima que alrededor del mundo se producen cerca de 500.000 de casos de cáncer de cuello uterino y que la mitad de ellos terminan en muerte. Ese es un poco el escenario, el impacto que he deseado con esta diapositiva transmitir para poder ver, ponernos en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos estudiando y por qué? Ahora, ¿cuál es la carga en realidad de la enfermedad? Este es un cuadro, este es un artículo en el cual está dentro de una página que revela la secuencia estadística de las infecciones por el virus del papiloma humano. Y en ellas podemos ver que la carga del cáncer de cuello uterino es desproporcionadamente alta en países de bajos ingresos. Quizás ese es un poco lo relevante del estudio. El nivel de presupuesto que se da en países desarrollados para abordar este tema permite que esto no sea un impacto tan relevante para algunos países. Sin embargo, los países en vías de desarrollo tienen las cargas más elevadas. En la imagen podemos ver cómo, de acuerdo a la estadística de la incidencia de número de casos por cada 100.000 personas por año, lamentablemente tenemos al Perú dentro de este rango de mayor a 56.3 personas, la incidencia de un 56.3 por cada 100.000 mujeres que padecen de esta infección, y el Perú, dentro de algunos otros países sudamericanos, están en la lista, junto a países africanos, como podemos ver, principalmente de países al oeste y sur del África. Entonces, el tema de cómo la carga de la enfermedad es desproporcionada en algunos lados, sobre todo en países subdesarrollados, hace relevante el estudio del BPH. ¿Qué sucede ahora en el Perú? ¿Cuáles son las estadísticas más precisas que podemos dar acerca de nuestro caso? Entre el 70 y 80% del cáncer de cuello uterino está causada principalmente por los genotipos 16 y 18, ¿no? Eso es lo primero. Y eso principalmente sucede en el Perú. Ahora, el Perú ocupa el segundo lugar, y en el año 2020 se reportaron 4.270 casos. En esta imagen de la derecha podemos nosotros apreciar el número de casos que ocurren también en el Perú, pero por grupo etario, donde podemos ver que el grupo que aproximadamente está superior a los 35 años y con un pico en los 50 años es el grupo en el cual se detectan el mayor número de muertes anuales por cáncer de cervix. Podemos ver que la cantidad de muertes se incrementa cuanto estamos más cerca al pico de los 50 años. Entonces, este es un poco lo que sucede en el país, y también tasas que nos revelan los manuales del 2017, nos indican que por cada 12 mujeres que son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino en el Perú, 6 fallecen, ¿no? Entonces, estos datos en realidad son alarmantes y justifican una investigación más a fondo de lo que puede estar sucediendo, y sobre todo mejorar los métodos de tamizajes, que en suma es lo que en esta noche queremos contribuir, ¿no? Cómo mejorar a los métodos de tamizaje de cáncer de cervix en el Perú. Acerca de la mortalidad que acabo de mencionar, hay datos también por otras instituciones que revelan o que respaldan también esta elevada mortalidad en el Perú. La tasa de mortalidad estandarizada en el Perú por cáncer de cuello uterino es de 11.5 muertes por cada 100.000 mujeres al año. Esto, si nosotros vemos en la tabla,
que es un estimado que se realizó hacia el 2020, es muy superior a lo que se presenta en otras partes del mundo, en Sudamérica y en el mundo. Como podemos ver, esta tasa es de 7.8 en otros lugares, pero en el Perú es de 11.5. No solamente es esta tasa de mortalidad estandarizada, sino también el riesgo acumulado de morir por cáncer de cuello uterino antes de los 75 años. En el Perú, nuevamente, se presenta también esta tasa en 1.22%, superior a lo que sucede tanto en Sudamérica como en el resto del mundo. Entonces, esto indica la necesidad que tenemos como país de mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de cuello uterino. Estos son los datos que nos llevan o que nos motivan a realizar no solo investigaciones, sino también abordar este tipo de temas. En el transcurso de estos 3 días vamos a ver, tanto el día de mañana como el día sábado, qué estrategias de diagnóstico molecular están disponibles y se proponen para abordar este tema. Pero el cáncer de cervix quizás no es si bien es el efecto más llamativo que tiene la infección por el virus del papiloma humano, pero no es el único. Entonces, en esta imagen podemos ver que si bien el cáncer de cervix representa todo el grueso de los pacientes o de los efectos que produce la infección por el virus del papiloma humano, también vemos que este virus es responsable de la producción de cáncer anal, cáncer de vagina, de pene, de vulva, orofaringe, cavidad oral, y que en todos tienen quizás también la misma tendencia. Es el virus del papiloma tipo 16-18 el que es más prevalente en estas poblaciones. Esto vamos a verlo más a fondo, sobre todo el tema de los genotipos, el tema de los aspectos moleculares que puedan estar detrás de estas frecuencias. Vamos a verlo en los próximos minutos. Bien, entonces eso fue el por qué estudiar el virus del papiloma humano, o sea, por qué de su impacto, su importancia, ¿no? Principalmente por la tasa de cáncer de cervix. En cuanto a cuál es el rol del diagnóstico molecular en el manejo de este tipo de cáncer. Una de las principales guías que justo les mencionaba anteriormente es la guía de práctica clínica para la prevención y manejo del cáncer de cuello uterino. En esta guía se abordan aspectos tanto del estado del arte y el marco teórico que respalda todo lo referente a virus de papiloma humano, pero también dan aspectos de la metodología y las técnicas que se pueden utilizar, los algoritmos incluso para la detección y abordaje de pacientes con cáncer de cervix. Entonces, lo que debemos de saber y una definición que me pareció muy importante y extraigo de esta guía es que el cáncer de cuello uterino es una alteración celular que se origina en el epitelio cervical y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de progresión lenta y las cuales progresan a un cáncer in situ o un cáncer invasor en donde las células van a sufrir una transformación maligna traspasando la membrana basal. Esto creo que define completamente a lo que representa el cáncer de cervix y es por eso que creí conveniente compartirlo con ustedes. Para conocer el rol del BPH en el cáncer de cervix, primero debemos de conocer a la enfermedad. Vamos a tocar algunos aspectos relevantes de la enfermedad, no vamos a profundizar en ello, pero sí es importante para lo que sigue. O sea, el tercer punto va a ser hablar netamente del aspecto molecular del virus papiloma humano. Para ello necesitamos saber cuál es el contexto en el cual se desenvuelve este virus. Entonces tenemos que en el cáncer de cervix va a ocurrir un cambio en las células que conforman el cuello uterino. Estas transformaciones van a ser de origen neoplásico. Recordemos que las neoplasias es el incremento
desmesurado de células, también la definición incluye a la displasia que es el cambio de forma y tamaño. Entonces, lo que va a suceder en el cáncer de cervix es tanto una neoplasia o displasia, un cambio, una alteración en la estructura normal de este epitelio, y que progresivamente, dependiendo del grado de lesión, vamos a clasificarlo según un sistema internacional respaldado por la OMS en distintos tipos de lesión dentro del epitelio cervical. De esta manera podemos tener por ejemplo, tras un Papa Nicolau, un informe de un tejido normal, podemos tener lesiones de bajo grado que involucrarían una neoplasia de tipo 1 y lesiones de alto grado que están circunscritas al NIC2 y NIC3. ¿No? Por último, progresa esto a un adenocarcinoma y a un carcinoma in situ, que es ya quizás el punto donde ya hablamos de cáncer en realidad. Entonces, estos son los cambios que surgen en el cuello uterino. Hablando ya de manera más específica, y lo que les mencionaba acerca del tipo de informe que se da para esto, lo que sucede a nivel cervical es que ocurre una displasia leve o una neoplasia intraepitelial cervical. Y esto es el acrónimo NIC en inglés, sin en español, y que hacen referencia a la terminología que utiliza la Organización Mundial de la Salud para clasificar a este tipo de enfermedad, ¿no? En ese sentido, dentro de la displasia leve, vamos a saber que es una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Como podemos ver, este es un esquema que hace referencia a una tinción de Papa Nicolau. Recordemos que en el Papa Nicolau utilizamos hematoxilina y eosina, y que la coloración del núcleo va a ser responsable la hematoxilina y le va a dar una coloración azul, ¿no? Como podemos ver, la variación, o sea, la displasia, la alteración de la forma de las células van a ser evidentes en un NIC1, y a esto vamos a denominarle lesión intraepitelial de bajo grado. Y cuando ya existe una neoplasia más pronunciada, o sea, un incremento de células mayor, ya podemos estar, dependiendo del grado, hablando de una NIC2 o NIC3, ¿no? Siempre lo que se refiere, y en la literatura se va a encontrar mucho, es el grado de regresión que pueden tener estas clasificaciones, ¿no? Es muy común encontrar que casi el 80% de las lesiones de bajo grado clasificadas dentro del NIC1 tienen un 80% de probabilidad de regresión. Las de SIN2 entre un 40 y 50%, y las que están categorizadas dentro de un grado 3 tienen un muy bajo nivel de regresión, y es aquí donde ya empiezan a pensar en otras alternativas terapéuticas, ¿no? Entonces, va a depender del grado de lesión también en el informe para que el clínico determine cuál es el nivel de tratamiento. Recordemos, ahí disponible el tema de la ablación, hasta el tratamiento, el criotratamiento, y incluso la histerectomía, ¿no? Que es ya el retiro completo del órgano afectado. Entonces, van a haber distintas opciones terapéuticas, pero que van a ir de acuerdo, acorde a el tipo de lesión que se encuentre a este nivel. Entonces, en este contexto hablamos de la infección del virus del papiloma humano, de los tipos de lesiones que se pueden producir, los niveles de estas lesiones que se van a informar, y vamos a ver cuáles son las técnicas de apoyo al diagnóstico que están disponibles en la actualidad para poder determinar justamente estos niveles, estos estadios, ¿no? de los cambios que sufre el epitelio escamoso.
Como les mencioné inicialmente, quizás lo más común, lo más económico, lo más difundido es la técnica de Papa Nicolau, una técnica tradicional que nos permite diferenciar los niveles de lesión que se presentan a nivel del epitelio, pero tienen, si bien es cierto, nos permiten determinar con claridad los niveles de lesión, y va a depender si estas técnicas se hacen en directo, en lámina, o si se hacen en fase líquida, recolectando con medio de un tampón, y a partir de acá hacer un pretratamiento, centrifugar y fijarlas. Va a depender de esos tipos de variaciones que tiene el Papa Nicolau, para ver cuál es cuál tiene mayor sensibilidad o especificidad. Pero muy aparte de ello, eh, quizás el valor pronóstico para saber si es que se va a llegar en algún momento a cáncer es muy bajo en el Papa Nicolau. Nos da un panorama actual en el cual se encuentra el epitelio, pero el nivel pronóstico es bajo. Esa es la dificultad que tenemos con el Papa Nicolau. Otras alternativas ya dentro del algoritmo diagnóstico que pueden complementar o acompañar al Papa Nicolau es la colposcopía, que es un estudio realizado por ya un ginecólogo, un colposcopista especializado, en el cual ve ya la lesión in situ, por ayuda de un espéculo y un colposcopio. Puede ver in situ la lesión y determinar, se le agrega este procedimiento, utiliza ácido acético, las células se tiñen o reaccionan al ácido acético dando una coloración blanquecina e indicando la zona específica donde ocurre la lesión. Ese es quizás el valor agregado que tiene el colposcopio, e incluso permite esta técnica ver si es que existe alguna verruga que haría sospechar que hay una infección por virus del papiloma humano. Entonces, esos son los beneficios que otorga el uso del colposcopio. Asimismo, cuando el paciente sometido a este procedimiento, se puede aprovechar, dependiendo ya del tipo de lesión que se encuentre, de realizar una biopsia, ¿no? Ya con el estudio de la biopsia, que es un estudio más específico, que también va a ser sometido a una coloración, un estudio histopatológico, va a permitir también determinar, confirmar el diagnóstico. A la par, en los últimos años han surgido también el apoyo de, ya hace un buen tiempo, el apoyo de las técnicas moleculares para respaldar la evidencia y sobre todo no solo apoyar en el diagnóstico, sino también contribuir al pronóstico, ya que el pronóstico está dado por el tipo de genotipo específicamente de virus papiloma humano que se pueda detectar en este tipo de lesiones. Entonces, el valor agregado que le da la técnica molecular es el factor pronóstico. Estas, en suma, son todas las opciones de técnicas de apoyo al diagnóstico, las más usadas que existen en la actualidad, y dentro con el uso de estas herramientas es que las guías internacionales han elaborado distintos algoritmos. Entonces podemos ver que por lo general en un tamizaje rutinario que se emplea para el diagnóstico de infección o de cáncer de cervix, se usa el PAP principalmente a partir de los 25 años. Recordemos que debido a la frecuencia, la prevalencia de este tipo de enfermedades, los grupos etarios no son tan cercanos a la edad de inicio sexual, ya que demanda un tiempo todavía el desarrollo de esta patología. Es por ello que la edad apropiada para inicio de este tamizaje se considera alrededor de los 25, o algunas guías recomiendan incluso alrededor de los 30 años.
más que detallar los algoritmos, lo que quiero revelar con estos es que dentro de tanto si utilizo como punto de inicio el Papa Nicolau o si utilizo la prueba molecular para detección de BPH, siempre están las pruebas o acompañando o dirigiendo algún flujo de este algoritmo, las pruebas de las colposcopía, la biopsia y las técnicas moleculares. Entonces, estas 4 herramientas de diagnóstico que les mostré anteriormente forman parte de un algoritmo, de distintos algoritmos de guías de práctica clínica para la detección y el tamizaje de virus del papiloma humano. Dependiendo del tipo de algoritmo, también vamos a tener la capacidad de detectar con mayor especificidad o sensibilidad una infección por VPH. Y como les venía comentando, y es algo que quizás se va a profundizar ya en los 2 días que vienen, es las distintas alternativas dentro del tamizaje molecular. El tamizaje molecular, como les repito, lo que nos permite es, nos ofrece la posibilidad de ver el pronóstico de los pacientes, y a propósito de su uso se han desarrollado distintas alternativas, no solo que requieren la amplificación del material genético, sino también la hibridación, ¿no? Que son 2 aspectos distintos. Y de acuerdo a estas metodologías, existen distintas plataformas comerciales que ofrecen distintas alternativas para su uso. En los 2 días que vienen se detallarán más estos aspectos. Ahora, el tema del uso de estas herramientas de biología molecular se puede pensar que demandan un mayor presupuesto, pero lo que sí debemos de ser conscientes es del costo-efectividad del uso de pruebas moleculares como herramientas de tamizaje para el cáncer de cervix. La disponibilidad de estas pruebas, por su mayor sensibilidad, presentan una enorme oportunidad para estimular cambios en el tamizaje. Si bien la prueba de BPH requiere una inversión financiera inicial, a la larga esto resulta con una mejor costo-efectividad en comparación con el resto de las pruebas, ya que vas a evitar la menor probabilidad de falsos negativos, y también aumentas la sensibilidad en el tamizaje de los pacientes para que se evite llegar al cáncer de cervix, que al final es lo que se desea, ¿no? La mayor costo-efectividad que se va a encontrar en este tipo de tamizajes va a ser detectar a la mayor cantidad de pacientes posibles para poder tener un tamizaje más óptimo a la hora de buscar BPH. En un tercer punto, vamos a ver qué debemos conocer sobre la biología molecular del BPH. Entonces, ya se ha hablado de cuál es el impacto, hemos visto aspectos de la enfermedad. Ahora vamos a enfocarnos lo que requerimos saber para interpretar las pruebas de PCR, para interpretar las pruebas de hibridación, aspectos importantes ya del mismo virus. Primero, comentarles que el virus del papiloma humano pertenece a la familia Papillomaviridae, y dentro de su estructura molecular contiene hay 4 elementos de suma importancia. Primero, la cápsides, que van a estar conformados por proteínas de tipo L1 y L2. Recordemos también que la nomenclatura de los genes que conforman usualmente a los virus provienen de la traducción del inglés, tanto de late como early. Entonces, estos genes L1 y L2 hacen referencia a los genes tardíos, los late, mientras que todos los genes que están con el prefijo E hacen referencia a los genes tempranos, los early. Entonces, lo primero que cuando ocurre
la replicación viral, los primeros genes que van a ser expresados son los early y posteriormente los L1 y L2. Un aspecto muy importante dentro de la estructura del virión es que es el único, los papilomaviridae son los únicos virus que tienen histonas. Esta es una característica típica de los papilomavirus y que le otorga ciertas características, ciertos atributos respecto a otros virus que les puede dar algunos beneficios. En sí el genoma circular y de doble cadena de por sí ya le da una mayor estabilidad y resistencia a la degradación en comparación con genomas ARN, por ejemplo, o incluso con virus de ADN tipo lineal. Pero aparte de esta disposición de doble cadena circular, la presencia de histonas ayuda inclusive a proteger aún más, es un factor agregado para la protección del mismo genoma y puede participar en la regulación génica, ya que como sabemos, lo que hacen las histonas son proteínas que acompañan al material genético y pueden no solo resguardarlo, sino darle una conformación, proteger ciertas regiones y de esta manera, en una especie de tira y afloja, ver si es que algunos genes se expresan o no, ¿no? Entonces, esto también le da algún impacto sobre la regulación de la expresión génica en estos virus. Entonces, estas dos características, tanto de la disposición de su genoma como la presencia de histonas, hace que el virus sea altamente resistente y es por eso que también es uno de los virus con mayor estabilidad. Esto respalda su modo de transmisión. Recordemos que el virus del papiloma humano es uno de los virus que dentro de aquellos que se transmiten de manera sexual son los más transmisibles, que ni siquiera el uso del preservativo puede evitar un contagio, sobre todo a nivel de condilomas, ¿no? Que ya veremos qué son y cómo repercuten también en adelante. El genoma del BPH también es relativamente pequeño y esto facilita su manipulación en laboratorio. Eso vendría a ser una ventaja. Si comparamos con el genoma, por ejemplo, del coronavirus, del SARS-CoV-2 específicamente, que tiene alrededor de 30 kilopares de bases, este tiene tan solo 8 en imagen, ¿no? Este genoma tiene una región denominada LCR, que es una región Long Control Region, que es a partir de donde inicia la replicación y también la transcripción. Y entonces el uso del ARN, como podemos ver en la imagen, va a ser la estrategia para producir proteínas a partir de estos genes debido al tamaño pequeño de este material genético, va a tener que ser usando ARNs mensajeros policistrónicos. Entonces, esto va a permitir la producción de múltiples proteínas virales a partir de un solo transcripto, ¿no? Eso es la ventaja que tiene o la alternativa que tiene frente al reducido tamaño de su genoma este virus. Como les había mencionado, existen dentro del virus del papiloma humano distintos genotipos y cada uno de ellos se va a asociar a ciertas enfermedades. Dentro del género vamos a tener los géneros alfa papilomaviridae, beta, el alfa papilomavirus, el beta papilomavirus, gamma, mu y nu. Y dentro de ellos especies y tipos, al final genotipos, que van a ocasionar distintas enfermedades. En la parte superior derecha podemos ver distintas manifestaciones clínicas de los distintos genotipos del virus del papiloma. No es solo el impacto en el cáncer de cervix, de pene o oral que puedan producir, sino también algunas otras manifestaciones venéreas o también no cancerígenas, pero que tienen gran repercusión sobre la morbilidad que van a afectar a los pacientes.
En este sentido, tenemos, por ejemplo, algunos genotipos de importancia, como el genotipo 32 y el genotipo 13, que produce una enfermedad, la llamada enfermedad de Hexx, que es una manifestación a nivel de la mucosa oral y donde las verrugas que usualmente, los papilomas que usualmente vemos que padecen algunas personas, se presentan pero a nivel de mucosa oral, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, en la número 1. Esta es la enfermedad de Hexx. Es producida por tipos, está relacionada principalmente a algunos tipos de papilomavirus, específicamente el 32 y el 13. En la siguiente imagen tenemos a las verrugas. No he colocado imágenes de las verrugas comunes, ya que son ampliamente conocidas, pero sí he colocado algunas que no son tan frecuentes, sobre todo ver en la práctica clínica. En la imagen derecha tenemos a las verrugas planas. Las verrugas planas, a diferencia de las verrugas comunes, que son más pronunciadas, aparecen a nivel del epitelio, sobre todo a nivel de las flexuras. Estas verrugas planas se disponen de manera más concéntrica, en conjunto y de manera más abundante, y no son tan... la neoplasia que se produce aquí no es tan marcada como en los papilomas cutáneos comunes que aparecen, pero lo que sí afecta en todo caso en estas verrugas planas es que suelen haber, en números, suelen ser mucho más abundantes y concentrarse en distintas zonas, ¿no? Esto es la imagen derecha es un ejemplo de los papilomas o las verrugas planas que suelen ser asociadas a genotipos 3, 10, 28 y que afectan también, sobre todo a nivel estético, a los pacientes que la padecen. Otro grupo de papilomas son los papilomas que también son de transmisión sexual, pero que no producen o no están relacionados a cáncer de cervix, sino a unas infecciones verrucosas que afectan los órganos genitales. A esto los llamamos condilomas, que son verrugas que aparecen específicamente a nivel de genitales, pero a nivel de aquellos que están relacionados con la fricción. Es decir, hablamos de vulva, de vagina y específicamente de pene, no de los alrededores, ¿no? Esto está relacionado o a esto denominamos condilomas. Por último, una manifestación que ya requiere de una predisposición genética y que hace más susceptibles a ciertos pacientes a algunos genotipos en específico, se trata de la epidermodisplasia verruciforme. Esto, o la enfermedad de la mano de árbol, ¿no? Esta es una infección producida por el virus del papiloma humano, muy rara, pero que resulta de la conjunción de dos factores. Uno, la predisposición genética que tenga el paciente a cierto tipo de infecciones, sobre todo por genotipos, como podemos ver el 5 y el 8 principalmente, que es lo que se ha reportado específicamente en este caso de la India, pero también está relacionado con algunos otros, se han reportado algunos otros genotipos que quizás no causan la severidad que vemos en la imagen, pero que también se pueden clasificar como una epidermodisplasia. Entonces, todas estas manifestaciones también están asociadas al virus del papiloma humano. De tal manera que el virus del papiloma humano, los genotipos carcinogénicos, pueden producir infecciones principalmente de cáncer de cervix, pero también producir otros tipos de cáncer, y aquellos que no son carcinogénicos pueden producir otras manifestaciones, como las que hemos visto en esta diapositiva. Una vez que vemos qué es lo que puede
hacer el virus del papiloma humano, vamos a ver ahora a nivel genético qué es lo que lo compone, ¿no? Como les había mostrado en la imagen inicial, el virus el genoma, en todo caso, del virus del papiloma humano va a estar compuesto por genes tempranos y genes tardíos. Eso es lo primero. Luego, vamos a tener que existen una serie de genes que van a tener distintas particularidades, características, ¿no? Dentro de todos ellos, los que debemos de resaltar, quizás los más importantes, son la proteína ERLI2, que es la que va a regular la transcripción viral y es la que va a inhibir particularmente a los oncogenes. Al hablar de oncogenes me refiero específicamente a E6 y E7. Es de relevancia, vamos a ver en adelante, cuál es la repercusión que tiene la falta de expresión de este gen E2 y que quizás es responsable en sí del cáncer que produce a la larga el virus del papiloma humano. También es de importancia el E1 que permite la replicación episomal y actúa como una helicasa replicativa, es decir, cuando el virus no se ha integrado al genoma. Y también E4 que se une, que es ya una proteína de ensamblaje, básicamente, ¿no? Ya los genes que están relacionados específicamente al cáncer van a ser E5, E6 y E7, ¿no? Y clásicamente o principalmente estos dos últimos. E5 va a tener una contribución en el cáncer, vamos a verlo a continuación, pero no solo son estos genes de región temprana, que van del 1 al 7, sino también los genes de región tardía. Estos ya forman parte de la formación del virión, de la parte final de la replicación del virus. Como su mismo nombre dice, ya son genes tardíos y que van a tener participación para conformar la cápside viral. Entonces, también entre estas dos regiones vamos a tener la región que les había comentado anteriormente, la región de control larga, el LCR, que participa en la replicación y en la transcripción viral. Estos son los componentes, los elementos génicos del virus del papiloma humano. Y a partir de estos elementos también se pueden desarrollar kits de detección. Si nosotros nos preguntamos entonces qué regiones, qué partes del genoma se emplean para la detección del virus del papiloma humano, principalmente, como podemos ver en imagen, se utilizan regiones L1 y regiones E6 y E7. La pregunta es, ¿por qué no se utiliza región E2, E1 para la detección del virus del papiloma humano? La respuesta está en las siguientes diapositivas. Bueno, solo para terminar en esta diapositiva, tenemos que principalmente las técnicas a nivel molecular se basan en hibridación y en PCR en tiempo real, utilizando regiones completas o secciones completas de estos genomas para poder detectar, en todo caso, la presencia de estos virus. Si detectamos la región completa del L1, es que estamos detectando el virión completo. Para que yo pueda detectar L1 en una muestra, es que el virión ya se ha formado completamente y puedo ver esta parte. Pero cuando detecto ARN mensajero, que quizás son las últimas pruebas de diagnóstico, las pruebas que estaban hace algún tiempo en desarrollo en investigación, cuando detecto ARN de S6C7, es decir, de la expresión de estos oncogenes, es quizás un método que no solo me dice que el virus está ahí, sino me dice que los oncogenes E6 y E7, dependiendo del nivel de CT o dependiendo también de la carga que encuentre, me está diciendo de que esta infección está progresando a cáncer.
Entonces, acá hay que diferenciar algo bien importante. Una cosa es detectar al virus, cuyo pronóstico va a depender mucho del genotipo que tenga, pero otra cosa es detectar al oncogen, a la expresión. Esto ya acá ya no estamos hablando de genómica, sino de transcriptómica. Cuando se expresa este gen y ya es el ARN mensajero E6 y 7 el que es detectado. Si veo que, o si detecto que tanto E6 y E7 está expresándose en altas proporciones, ya hablo de que el paciente con toda seguridad está yendo hacia un cáncer de cervix. Por otro lado, como vamos a ver en algunos algoritmos, si detecto si detecto BPH, por ejemplo, en pacientes menores de 30 años, entre 25 y 30 años, es muy probable que haya remisión. El 80% de los casos remiten. No necesariamente esa paciente está yendo a cáncer. Y puede haber, si detecto genotipo 16, genotipo 18, en estas pacientes puede haber quizás procedimientos invasivos innecesarios a los cuales se pueden someter. El hecho que esté el virus del papiloma humano no condiciona a que va a haber cáncer de cervix. Eso también es algo que debemos de tener en cuenta. Hay cofactores que van a ser requeridos para, para que se eleve el nivel de pronóstico. Es decir, y era la conclusión de un artículo que leí, es la sola presencia del virus del papiloma humano no es un factor directo para la producción de cáncer de cervix, ¿no? Necesitas cofactores. Y vamos a ver a continuación también los cofactores que se requieren para ello. Pero justamente para no caer en este punto, es que la detección de genoma completo del virus del papiloma humano me revelará que que está presente el virus. Y si detecto el genotipo, también podría extrapolar el nivel de pronóstico. Pero algo más efectivo para saber si es que se está yendo a cáncer o no es ver la expresión del oncogen. Y es algo en lo que se está trabajando en los últimos años. Y también hay un artículo que vamos a comentar al respecto a continuación. Entonces, los genes clave, como les había mencionado, para el cáncer de cervix son tres: E5, E6 y E7. Principalmente E6 y E7. El rol del E5 es que promueve la proliferación celular, es decir, la neoplasia. Pero de por sí solo sabemos que existe neoplasia benigna y neoplasia maligna. Eh, en este sentido, para que exista una neoplasia maligna, requiero de los oncogenes E6 y E7. Neoplasia producen todos los virus del papiloma humano, por lo menos cuando ya están en genoma integrado y están replicándose, no cuando están a nivel de episoma. Pero para que exista una progresión al cáncer, necesitamos de la expresión de E6 y E7. E6, que está relacionado con la degradación del factor P53, que es el cual propicia la inhibición de la apoptosis, y E7, que se une al factor del retinoblastoma y que lleva a una progresión del ciclo celular, es decir, pasa de la fase estacionaria a una fase G1, ¿no? Eso es básicamente lo que producen estos oncogenes. Yendo a ya algunos detalles, lo que se ha mencionado es de manera general, qué es cómo se produce el cáncer de cervix. Vamos a entrar un poco de detalles porque es importante que se mencionen estos aspectos, ya que van a repercutir a nivel de cuando nosotros queremos mejorar algún test diagnóstico o desarrollar estudios de investigación, requerimos justamente ese detalle, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos genómicos clave que nos ayuden a abordar de mejor manera estas infecciones. Entonces, primero debemos de saber que el ciclo de vida del VPH depende estrictamente del nivel de diferenciación que tengan las células. Perdón. Cuando ocurre una infección por el virus del papiloma humano a nivel del epitelio genital, el virus tiene que llegar a la lámina basal,
a infectar a las células de la lámina basal para que pueda establecerse, se va a establecer como episoma principalmente y puede pasar años, entre 10 a 15 años, hasta que pueda ser erradicado por el mismo sistema inmune del huésped, o puede ser erradicado mucho antes, va a depender de múltiples factores, pero una vez que ingresa, infecta la lámina basal, va a depender de la diferenciación de la lámina basal, de la suprabasal, del epitelio escamoso, va a depender de la replicación, en todo caso, que sufran el resto de células para que este también acompañe justamente esa diferenciación. Entonces, el cambio de expresión génica temprana a tardía está regulado a nivel transcripcional. Y como les había mencionado, esto es algo de lo que puede depender de dos factores principalmente. Uno del virus, como las histonas, que van a regular esta expresión génica, pero también de los factores intracelulares que ponga a disposición las células del huésped. De esta manera, van a haber ciertos genes que se van a expresar en las etapas tempranas a nivel de lámina basal, y conforme vayan madurando, por así decir, estas células y migrando hacia otros tipos celulares, pasando de epitelio escamoso, granular y cornificado, conforme vayan pasando este tipo de células, también los factores de regulación génica van a motivar a que ciertos genes se expresen o se silencien en el virus para que de esta manera se produzcan tal o cual expresión del gen. En suma, ¿qué significa esto? En la lámina basal se va a expresar principalmente material genético, ADN del virus, principalmente E1, E2, E6, E7. Conforme vaya migrando, se van a silenciar los oncogenes principalmente, y más bien se va a estimular la expresión de los genes tardíos. Esto, como les digo, va a ir acorde al nivel, al grado de diferenciación celular, nunca independientemente. Entonces, para desarrollar esta estrategia, el virus del papiloma humano hace uso extensivo del splicing, ¿no? Del corte y empalme alternativo y de la poliadenilación alternativa, que en suma son cambios post-traduccionales, ¿no? Post-transcripcionales, perdón. Entonces, esto es lo que va a grandes rasgos va a suceder. Ahora, lo que desearía que tengamos en mente es que a este nivel van a haber un grupo de genes que se van a expresar, y a este nivel otro grupo de genes que se van a expresar del mismo virus. A continuación vamos a hablar de la expresión génica del virus del papiloma humano ya a nivel de cada uno de los genes. Entonces, como les había mencionado, la expresión génica está regulada de acuerdo al grado de diferenciación. Entonces, vamos a ver al inicio, a este nivel, la expresión de ciertos genes. Estos son los promotores, el P97 y el P670 son los promotores de estos genes, y conforme vaya el epitelio alejándose de la lámina basal, van a expresarse el resto de genes. Al inicio se expresan los oncogenes, se expresan los genes tempranos E1, E2. Posteriormente ya no se expresan los oncogenes, van a dar, ya se va a estructurar la partícula viral y se va a encapsidar y va a ser liberado, ¿no? Esta es la manera como se transmite, o la estrategia por la cual el virus del papiloma humano puede persistir bastante tiempo sin producir cáncer, ¿no? Y seguir transmitiéndose. La estrategia, como si pueden apreciar en la imagen, es dejar de producir oncogenes. Al inicio tiene que haber producción de genes para que se estimule la neoplasia, para que haya una replicación activa, pero luego se tienen que apagar estos oncogenes. Luego, una vez apagado, que tenemos el color verde, se va a propiciar ya la replicación viral, se va a encapsidar este virus y el virión ya puede ser transmitido. Esa es la estrategia por la cual la infección por el virus del papiloma humano puede
producirse por muchos años y seguir transmitiéndose sin producir cáncer. Y es más, aquellos genotipos no oncogénicos es lo que hacen de todos los virus papiloma humano. De tal manera que el primer objetivo de la expresión génica es asegurar la replicación y la futura transmisión a células hijas. Ese es el objetivo primordial. Tras ese objetivo, apagan los genes y más bien estimulan el ensamblaje y la producción viral. Eso es lo que ocurre de manera regular, lo normal. Pero ¿cuál es la situación? Lo que ocurre después, cuando ya hablamos de la progresión al cáncer, es que, como les había mencionado en la imagen de acá, cada uno de estos genes tiene promotores. Los promotores van a ayudar a la expresión génica, ¿no? Entonces, hay dos promotores de importancia en el virus del papiloma humano. Los promotores P97 y P670. Estos son promotores específicos del VPH y que van a asegurar la diferenciación de los distintos genes. El P97 se encuentra en la parte inicial cerca a la región LCR. Recordemos que esto es circular, es por eso que les digo que está cerca a la región LCR. Y va a propiciar principalmente la expresión de los oncogenes. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, el promotor P97 va a propiciar la transcripción de E6 y E7. El siguiente promotor, que es el P670, está asociado también a la promoción de algunos genes tempranos, pero por sobre todo a aquellos tardíos. Como podemos ver en la imagen inferior, el primer promotor se encarga de promover, valga la redundancia, la expresión de ARN, tanto E1, E2, E4, E5, E6 y E7. Pero el segundo promotor no expresa E6 ni E7. ¿Por qué? Porque este promotor no está a nivel, está después de estos genes. Es por eso que si se expresa este promotor, no hay expresión de E6 y E7. Los transcriptos, por eso, no incluyen a E6 y E7, pero sí a algunos genes tempranos que están relacionados al ensamblaje, a la replicación, y algunos genes tardíos que están encargados de la capsidación y de la formación del virión. ¿Cuál es el asunto? Mientras que uno está activo en células no diferenciadas, el otro va a estar suprimido en estas células. Es decir, van a tener, mientras que uno está activo, el otro se suprime. Y esta va a ser la estrategia que va a permitir que justamente se expresen como les mostraba en esta imagen, perdón, aquí, se expresen algunos genes tardíos sin la expresión de los oncogenes y que al inicio sí se expresen los oncogenes. Esta es la razón, porque los promotores están ubicados de tal manera que el P97 va a incluir a los oncogenes y en otra situación el P670 no va a incluir a los oncogenes. Entonces, en la diferenciación celular se produce un aumento masivo en las transcripciones de P670. Esto va a conducir a la expresión de proteínas que van a estar relacionadas a la encapsidación. Ahora, ¿qué es lo que es? Mientras que sucede esto, la transcripción de P97 disminuye durante esta diferenciación celular. Es lo que les mencionaba. ¿Qué ocurre con los oncogenes? ¿Qué ocurre cuando hay cáncer, una progresión al cáncer de cervix? Les había mencionado que la proteína E2, tanto ya sea cuando se exprese uno u otro promotor, va a ser expresada. Este transcrito E2 va a tener una función primordial. La región E2 del virus del papiloma humano es de suma importancia, ya que es esta región, este producto, el que va a actuar como un represor. ¿Qué es lo que va a reprimir? Va a reprimir la región promotora P97
y también la región de poliadenilación. ¿Qué es la región de poliadenilación? Cuando un gen se expresa, cuando tienes ya el transcripto del ARN mensajero, para que madure, por así decirlo, y para que esté protegido, necesita agregarse una región de adeninas, una cola de adeninas, y eso es la poliadenilación. Es una regulación post-transcripcional que le va a permitir expresarse, que le va a permitir darle ya la funcionalidad a esta molécula. Entonces, el E2 va a cortar justamente esa posibilidad de los genes E6 y E7. Entonces, entendemos en esta diapositiva que el producto del gen E2 es el que reprime tanto a los oncogenes E6 y E7. Eso ocurre luego de la infección de las láminas basales cuando van pasando ya a epitelio escamoso. La expresión de este E2 suprime a los oncogenes y de tal manera que ya los genes tardíos son los que van a expresarse. Esto es lo que en suma posibilita que no exista cáncer, que el virus del papiloma se exprese, que los oncogenes solo se expresen al inicio y que después haya un desarrollo de la neoplasia, pero que no llegue a cáncer. Entonces, ¿dónde ocurre el problema? Cuando el genoma viral se integra al genoma del huésped. Ahí es donde radica en realidad el problema. En las imágenes anteriores lo que vimos fue cómo es que se expresan los genes normalmente cuando hay presencia de episoma. Pero cuando hay integración del genoma viral va a ocurrir algo. En la imagen número B podemos ver la forma episomal del virus, donde tenemos todos los genes que les he mencionado, desde la región LCR, que es el inicio, la región de cadena larga, y toda la región en el mismo orden que se encuentran todos los genes distribuidos dentro del genoma del VPH. En la letra A, vamos a ver el diagrama de un genoma integrado. Si podemos ver, tanto la región azul como la roja representan el ADN del huésped. Pero la parte negra es la parte del ADN viral. Y para la integración del ADN viral no lo hacen en zonas o en ORs específicos, sino lo hace en zonas que requieren que justamente intermedias, por acá me parece que tengo una imagen, lo hacen aquí en esta imagen para la producción, en todo caso, de la inserción, perdón, de este genoma, lo hacen en zonas donde corta las regiones de E2. Entonces, el DNA del hospedero se une casi a la mitad, por así decirlo, de la región L1 y casi a la mitad de la región E2. ¿Cuál es la consecuencia de cortar la secuencia genética de E2? Es que E2 ya no se expresa. Ese es el problema. Entonces, cuando el genoma viral se integra dentro del ADN del huésped, hay un corte a nivel de E2. Eso propicia que este genoma híbrido, ya que se forma, ¿no?, entre ADN del huésped y ADN viral, esto no contenga dentro de su secuencia E2. Y eso es lo que vemos en esta imagen número 1. Vemos que ya no, este genoma integrado tiene E6, tiene E7, tiene E1, pero ya no tiene, ni siquiera, no tiene el genoma integrado, no tiene la capacidad de formar virión, porque ya no tiene las regiones late, pero tampoco tiene E2. Y al no tener E2, ya no hay represión, ya no hay esto. Ya el E2 ya no puede reprimir a los promotores de los oncogenes, y eso es lo que en suma produce la sobreexpresión de E6 y E7, y lo que a la larga lleva al cáncer. ¿Qué tipos, qué genotipos
son los que producen más esta sobreexpresión, son los oncogénicos, principalmente el 16. Ese es el que se ha registrado, se ha notificado que produce de una manera exacerbada la producción de oncogenes virales. Esta es la razón, entonces, colegas, de que los oncogenes E6 y E7 se expresen. También existen tres maneras de integración, como podemos ver en este artículo. Proponen la forma episomal, ¿no? La forma integrada más común. Hay una forma que hacen referencia a los investigadores que es quizás la más común, que es el episoma, la formación de un episoma híbrido viral humano, y también hay una forma mixta, ¿no? Que es la que podemos ver en la tercera imagen. Sea cual sea la disposición de estos, del material genético de este virus, lo que llama la atención es que cuando se integra el genoma va a haber expresión de los oncogenes, ¿no? Dentro de la expresión de E6 y E7, ¿cuáles son las consecuencias ahora ya expresados de estas dos proteínas virales, ¿no? La expresión episomal de estos genes está estrictamente siempre regulada, como les había dicho. El problema es cuando se integra, ¿no? Entonces, esto va a propiciar que induzcan la reentrada no programada de la fase estacionaria a la fase de replicación celular, y también van a producir mayores infecciones productivas que por lo general no causan cáncer, pero en los genotipos 16, 18, aquellos genotipos carcinogénicos, sí van a llevar el cáncer. Esto es también, les había mostrado anteriormente, lo que ocurre con el problema de la integración. Una vez que se integran y se silencian, por así decirlo, los genes E2 y también los late, ya no puede haber formación de virión completo y ya no puede haber represión. Lo que va a inducir E6 y E7 es a la proliferación y a la inestabilidad genética. Esto a la larga produce mutaciones y lleva al cáncer de cervix. Pero como les había dicho, no solo basta la presencia de la infección y que estos oncogenes estén desregulados. O sea, que estos oncogenes no tengan este represor. No basta solamente ello. Para BPH tipo 16, quizás por el nivel de expresión excesiva que tiene de oncogenes, este factor, tan solo la presencia de este tipo de genotipo sí puede en sí representar un mayor riesgo. Pero para el resto de genotipos carcinogénicos se ha reportado cofactores que tienen que intervenir para el desarrollo de cáncer de cervix. Entonces tenemos, esto forma parte de un metaanálisis en el cual se reportan 7 factores que serían condicionantes o que tendrían que acompañar a un genotipo carcinogénico para que derive en cáncer. ¿Por qué? Porque recordemos que de todas las infecciones del PPH, el 80% van a ser resueltas, mientras que el 20% van a producir neoplasia, van a producir cambios. De ese 20%, solo el 1% va a terminar en cáncer. Entonces, con esto que les quiero decir, que la mayor cantidad de infecciones por VPH van a ser resueltas. Pero para que se llegue a este 1%, ¿qué es lo que ha tenido que suceder? Que no solo se encuentre la infección por el virus, sino que estén estos factores. 1, el tabaquismo. Esto se ha asociado, tiene una fuerte asociación, hay muchos estudios que respaldan que el humo del tabaco dañan la estructura del ADN, y este daño de ADN aumenta la integración del virus del papiloma humano al genoma del huésped. Justamente para la integración se tienen que realizar cortes. El tabaquismo es un factor de todos, quizás uno de los más importantes para que, acompañado con la infección de estos genotipos carcinogénicos, se produzca el cáncer de cervix. Otro
factor es que el uso prolongado de anticonceptivos orales también pueden producir cáncer de cervix si es que hay infección, repito, por estos genotipos carcinogénicos, ya que la alteración hormonal que producen estos anticonceptivos pueden motivar la expresión específica de E6 y E7. Entonces, se ha visto la asociación entre el desbalance hormonal que puede estar sucediendo en el huésped y que repercute directamente sobre E6 y E7. Hay también estudios que respaldan esta asociación. Otros factores que ya son menos, según la literatura, menos prevalentes, pero también se reportan, es la paridad, es decir, el número de progenie que tenga el huésped va a repercutir también, debido sobre todo al estado inflamatorio que se produce. El resto de factores que vienen de la 3 a la 7 tienen que ver ya con inflamación. Y es que justamente la inflamación es el cofactor quizás que va a producir daño a nivel de material genético y va a favorecer la integración. Todo esto es debido a la integración del ADN, del virus del papiloma humano, al huésped. Las coinfecciones con otras infecciones virales, principalmente se ha visto VIH, pero hay otras infecciones que son muy prevalentes en la población mundial, que son las infecciones por virus herpes. Paridad excesiva, cuanto más hijos tenga la huésped, coinfecciones debido ya quizás al tema de la promiscuidad sexual, muchas infecciones concomitantes, virales principalmente, la inflamación por distintos factores autoinmunes incluso, y en la sobreexpresión de ciclooxigenasa 2 y factor NF-kappa beta, todo ello relacionado ya con la inflamación, van a ser cofactores que van a contribuir a que se desarrolle un cáncer de cervix. Entonces, la idea en general es, no basta que esté el virus, sino necesito, acompañado de este grupo de virus carcinogénicos, cofactores. Es por eso que no todas las infecciones, o cuando a una paciente le detectan un genotipo carcinogénico, no necesariamente va a terminar en cáncer. Y es que existen cofactores, ¿no? Para finalizar, vamos a ver, por último, qué aspectos debemos de considerar para la prevención y la investigación del BPH en el futuro. Para la prevención y el manejo del cáncer de cuello uterino, vamos a tener dos estrategias principalmente. Primero, la prevención primaria, y que esta recae sobre la vacunación. La vacunación es el mejor método de prevención para la mayoría de infecciones de origen viral, incluso algunas de origen bacteriano. Siempre la vacunación va a ser la mejor alternativa de prevención. Para BPH existen 3 tipos de vacuna. 2 de ellas ya ampliamente disponibles y una que ha terminado ya su fase de investigación y que está siendo probada principalmente en población de países desarrollados. Va a tardar mucho todavía para que llegue a países en vías de desarrollo, pero las ventajas que traen, hay mucha controversia respecto a las ventajas que pueda o no traer. Estoy hablando de la vacuna nonavalente. Pero primero, dentro de los 3 tipos de vacunas que existen, las que están ya disponibles son la tetravalente y la bivalente. ¿De qué va cada una de ellas? La bivalente tiene los tipos 16 y 18. Principalmente son los genotipos asociados al cáncer de cervix. Entonces, esta vacuna protegería frente a los principales agentes causales de cáncer de cervix, pero no es completamente, o sea, no hay una protección completa. Y eso es fácilmente deducible, ya que existen genotipo 35 y demás que podrían estar
detrás del cáncer de cervix y no ser coberturados por esta vacuna, la vacuna bivalente. La vacuna tetravalente, por el nombre, haría pensar de que cubriría frente a más virus de tipo carcinogénico, pero no es así. La vacuna tetravalente, más bien lo que protege es frente a los condilomas, que les había mencionado. Los condilomas son infecciones verrucosas a nivel de genitales, producto de transmisión sexual también, pero que no tienen progresión a cáncer, sino más bien tienen una repercusión más estética, dolora, o sea, produce más inflamatoria que el riesgo en sí de producir cáncer. A la presencia de condilomas son verrugas dolorosas que se encuentran justo en las zonas genitales de mayor fricción durante las relaciones, y eso es quizás la mayor morbilidad que podría dar este tipo de papilomas, ¿no? Esa es la repercusión principal. No es que coberture a otros tipos de virus que produzcan papilomas, sino que coberturan a los que producen, a los principales virus o genotipos que producen condilomas. De tal manera que la bivalente protege para los genotipos carcinogénicos, y la tetravalente no solo a los carcinogénicos, sino también incluye aquellos que producen condiloma. De eso trataría la tetravalente y la bivalente. Mientras que la tercera vacuna que se ha desarrollado y que está solo a disposición por el momento de países desarrollados, es aquella que sí abarca más genotipos carcinogénicos. Abarca 16, 18, pero también 31, 33, 45, 52. Entonces, esta vacuna sí tendría, sí protegería en un porcentaje superior al 90% la probabilidad de padecer cáncer de cervix. La controversia siempre radica, y vamos a ver muchos artículos que hablan acerca de si el recomendado el uso, si vale la pena el uso de la vacuna bivalente, si es mejor esperar a la vacuna nonavalente, si se debería preferir tetravalente versus bivalente. En eso ya radica un poco las discusiones a nivel clínico que se tiene sobre estas opciones terapéuticas. Por otro lado, también existe el tema de la prevención secundaria, el tamizaje en la población general, y es aquí quizás donde la estrategia o el enfoque tamizaje, tratamiento o ver y tratar es en la cual se está promoviendo la Organización Mundial de la Salud para que, por así decirlo, no se les escape ningún o la mínima cantidad de pacientes puedan no ser captadas por este tipo de esquema, ¿no? Entonces, el objetivo de la prevención secundaria es el tamizaje poblacional, y la propuesta, en todo caso, es que cada vez las herramientas moleculares nos sirvan para lograr coberturar un mayor número de pacientes con una mayor sensibilidad, sobre todo en este tamizaje, y de esa manera poder hacer una prevención secundaria óptima, ¿no? Quizás no reemplazando el tema de la colposcopía, el tema del Papa Nicolau, pero sí afianzando aún más, posicionando aún más la relevancia que tiene estas pruebas moleculares a nivel, sobre todo para tamizajes masivos. Otra recomendación a futuro que se tiene es continuar investigando, como ya habíamos hablado acerca de la vacuna del VPH. Ya sabemos, quizás he comentado ya a detalle un poco de los pros y los contras de los 3 tipos de vacunas que existen, y es preciso saber que entonces no todos los genotipos de VPH están incluidos en esta vacuna, y es por eso la necesidad de continuar investigando, ya que si en algún momento la frecuencia por algún tipo de mutación o variación genética que pueda inducir el uso de vacunas, también hay que recordar eso, cuando uno empieza a utilizar una vacuna y evita la infección por algún genotipo, lo que va a hacer es, por presión selectiva, estimular que
otros genotipos incrementen en su frecuencia. Esto ha sucedido con los norovirus, esto ha sucedido con los rotavirus, con el mismo SARS-CoV-2, induciendo que ciertas variantes que eran frecuentes y que eran coberturadas por ciertas vacunas se disminuyan en ciertas poblaciones, pero más bien queden expuestas a otras. Y es que reduciendo la frecuencia del VPH, de ciertos tipos de VPH, lo más probable es que otros genotipos ocupen ese lugar. Es lo que ha sucedido con el virus de la viruela del simio, por ejemplo, para solo citar un ejemplo. Tras la vacuna, la vacunación exitosa en los años 70 y erradicación de la viruela, lo que dejó es un vacío epidemiológico en cuanto a este tipo de infecciones y al erradicarse el virus de la viruela en el mundo y también al dejar de vacunar personas contra la viruela, lo que permitió es un escenario epidemiológico en el cual la gente no tenía infecciones por este tipo de virus y tampoco estaba ya inmunizada. Ya había pasado desde los años 70, no había memoria inmunológica para este grupo de virus de viruela, y es por eso que su primo hermano, el virus de la viruela del simio, tuvo un escenario epidemiológico favorable para que empiece a afectar a cierto grupo de población, ¿no? Que como sabemos estaba circunscrita principalmente a la población de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, este escenario epidemiológico permitió que se diseminara, ¿no? Entonces, cuando utilizo una vacuna, ese es el riesgo que se corre. Pueden propiciar el inicio o que otro genotipo ocupe ese nicho epidemiológico. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Continuar investigando, continuar tamizando genotipos para ver, para vigilar sobre todo que el 16 en realidad siga siendo el más relevante. Cuando se haga masivo el uso de la vacunación de 16, 18, es muy probable que exista en el mundo un cambio de genotipo y tengamos que estar alertas ante ellos para poder actualizar nuestras vacunas, ¿no? Y esto también responde a lo mismo. Ya hay estudios, este es un estudio hecho en Taiwán, donde en realidad para ellos no, la frecuencia de 16 no es tan elevada como lo es en el resto del mundo. Al contrario, en ellos el genotipo 58 se ha visto que es el que estaría más relacionado, como podemos ver en la imagen de aquí, alcanza hasta un 63.6%, es este genotipo, el 58, el que estaría más relacionado a las infecciones que dentro de la población femenina que ellos tienen, y por eso es que su estudio sugiere que la infección por estos grupos, por estos genotipos, pueden ser importantes en la infección cervical y que incluso la vacunación que se utilice con la bivalente puede no cubrir y que respaldarían más bien el uso de la nonavalente, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de estudios es donde recae la relevancia de continuar investigando, ¿no? No hay que dejar por sentado de que 16 y 18 son los genotipos que siempre van a estar circulando, sino se requiere continuar vigilando, y eso es lo que respalda la necesidad de seguir haciendo estudios de genotipificación, seguir haciendo estudios de vigilancia genómica sobre VPH. ¿Cuál es la utilidad? También eso es una cosa que hay que considerar para el futuro, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de los marcadores tumorales? Y esto lo digo porque muchas veces en la práctica clínica escucho que se comenta acerca del CA125. Hay que tener en cuenta que el CA125 es un marcador, y como lo muestro en imagen, principalmente para el cáncer de ovario, que es otra cosa. Entonces, si bien es cierto, también cubre adenocarcinoma de cervix, pero no es su principal uso. Miren todo el escenario en el cual va a dar positivo el CA125. No es a lo que voy es que la especificidad del CA125 es bajísima. Su sensibilidad es elevada, sí, pero la especificidad es bajísima. Es por eso que el principal uso que se le da es para seguimiento principalmente. Perdón.
Por último, también dentro del desarrollo de investigación, hay que observar aquellos ARNs que surgen de la regulación post-transcripcional. Es importante enfocarnos en el estudio del VPH a nivel de regulación post-transcripcional. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto en las imágenes donde hablaba de los genes, la sola expresión del gen no basta para que la sola presencia de material genético del virión no basta para deducir de que va a haber cáncer. Si podemos nosotros determinar que se está expresando los oncogenes, es más, si llegamos al detalle de qué factores o de qué microARNs van a contribuir a la expresión de estos genes, vamos a avanzar en el conocimiento, vamos a avanzar a nivel de predicción, que es acá quizás el mensaje que quiero que se lleven. Las técnicas moleculares lo que nos tienen que dar es un mayor nivel de predicción de cáncer de células. Eso es entonces el enfoque que debemos de tener, y por eso es que ya los estudios en 2021-2023 están hablando ya no de la detección solamente de DNA de VPH, sino también de RNA mensajero de oncogen S6 y 7 e incluso de microARNs que se expresen o se sobreexpresen cuando hay progresión a carcinogénesis. Sobre este tema de la expresión de E6 y E7 tuve la oportunidad con un grupo de investigadores del Hospital Regional Lambayeque ocuparme de este asunto en una comunicación corta del año 2018, ya hace 5 años, y en el cual desde ese tiempo venimos haciendo seguimiento un poco acerca de la relevancia que tiene el estudio de estas oncoproteínas. Para nuestro grupo de investigación en VPH, lo importante o el manejo y la detección y el tamizaje del futuro va a recaer sobre detectar directamente estas oncoproteínas, y en el artículo se dan incluso no solo opciones a nivel molecular, sino también incluso a nivel serológico. Entonces, es un artículo que va a formar parte de la tarea que van a desarrollar durante el día de mañana. Recordemos que dentro de esta sesión hay actividades sincrónicas y asincrónicas, y es por eso que tenemos que tener un producto acreditado. En imágenes tenemos 2 artículos, los cuales les voy a pasar el link por el grupo de WhatsApp que me parece se ha creado. La Comisión de Educación ha creado un grupo de WhatsApp para esto, y el producto acreditable que se va a tener es que van a leer estos artículos, de los cuales considero que ya con la exposición que se ha dado van a ser de muy fácil lectura. El primero sí está en español, pero el segundo, como es un artículo pagado, se les va a compartir el PDF del artículo, pero supongo que con herramientas ya de Google van a poder, en todo caso, si es que es necesario, traducirlos, pero sí es un PDF pagado, por eso no se ha podido traducir, y es el que se va a dar para que puedan ustedes desarrollar o mapas mentales o mapas conceptuales que acrediten que han hecho lectura de estos artículos, ¿no? Es por eso que se les va a dar hasta finalizado el curso para que puedan presentar estos productos acreditables. El tiempo que les va a demandar justamente la lectura y la elaboración están consideradas dentro de las horas asincrónicas de este curso. Se les va a compartir entonces ya con la comisión voy a coordinar para que se les haga llegar estos artículos que van a quizás ya a cimentar un poco lo que se ha hablado toda esta sesión, ¿no? Sin más, agradezco la atención que me han presentado y quedo disponible para las consultas que tengan al respecto. Muchas gracias. Muy bien, amigo y colega Franklin. En primer lugar, por parte de la Comisión de Educación y Certamen Científico, felicitarte por
por las exposiciones. Sabemos que aquí en Lambayeque eres una autoridad en todo lo que es tema viral. Y bueno, al público en general, si tuvieran las preguntas del caso, por favor, al colega Franklin y también nuestros decanos pueden hacerlo directamente. Adelante. ¿Alguien de la sala alguna pregunta o un comentario de la exposición de Franklin? No, pero veo un comentario en el chat que me parece interesante, que hay disponible, claro, en la parte privada, la importación, y eso también ha sucedido con el COVID. Nos mencionan en el chat lo siguiente: sí existe disponible la vacuna no navalente en clínicas de Lima y la marca es Gardasil 9. Excelente. Hay algunas clínicas que aprovecharon el tema también de la importación. Recordemos, en el COVID se importaban vacunas rusas, vacunas, inicialmente, incluso antes de que lleguen las vacunas en base de RNA, ya en la parte privada ya se estaba importando esto. Entonces, sí, va a ser muy importante, quizás, gracias por el comentario, gracias por el dato. Hay algunas clínicas que sí tienen disponible, entonces nos comenta acá el colega Emerson en Lima, de la marca Gardasil 9, ¿no? Es interesante. Genial, Emerson, muchas gracias por el dato. Si nos dijeras también, si se puede decir, la clínica también sería espectacular. ¿Otra consulta o otro comentario acerca de la exposición del colega Franklin, el decano del Colegio de Biólogos? Bueno, al parecer, Franklin, creo que la exposición ha estado muy entendible, muy actual sobre todo, y creo que es uno de los temas más relevantes que se tiene actualmente en nuestro país, y por qué no decir en nuestro departamento. Felicitarte por la exposición y invitarlos a todos los participantes que este tema aún continúa, tanto para el día viernes y el día sábado, con otros dos excelentes ponentes, que es Serken y que es Arturo, ¿no? No sé, ¿tienes algo más que decir, Franklin, antes de terminar esta exposición? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Frankie, ¿cómo estás? Te saluda Layo. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Lionel, ¿qué tal? Qué gusto escucharte, hermano. ¿Qué tal? Oye, Frankie, si bien es cierto, bueno, primero felicitarte por la excelente ponencia. Si bien es cierto, te has basado en la parte del cervix, ¿tienes alguna experiencia o has leído algunos trabajos con relación a la presencia del papilomavirus ya en semen y el efecto que pueda tener y cuáles son los más comunes, ¿no?, presentes en estos? Excelente, Layo. Gracias por tu pregunta. En sí, el virus del papiloma humano se aloja principalmente a nivel de esmegma. Entonces, es justamente en la parte inferior del glande donde va a albergar, por así decirlo, y va a permanecer más tiempo la infección. Y verás que justamente esta es la razón por la cual durante el coito, si un paciente infectado por el virus, durante el proceso de transmisión de la relación sexual, es justamente a través de la fricción, y debido a esta ubicación que tiene a nivel de prepucio, de la zona baja del prepucio, el virus en varones, es justamente esa la razón por la cual va a haber una mayor transmisión. Acerca de su presencia en semen, recuerdo haber quizás visto que sí hay detección, pero su impacto, vamos por el tema del impacto. El impacto quizás no es tan relevante. ¿Por qué? Porque si quizás, eh, si es que quizás tuviera algún grado de impacto o sea, demostrar, quizás en el futuro, todavía no lo sabemos, mayor relevancia de este tipo de presencia del virus en semen, quizás una manera se pensaría de evitar la transmisión sería un coito interrumpido, ¿no? Pero no es así. Basta con el contacto donde se aloja justamente
el virus en el varón principalmente es a zona de prepucio y no principalmente en semen. Eso no quita a que pueda estar presente en semen. Hay muchas situaciones ocasionales, incluso recordemos, acabamos de pasar la epidemia por el virus dengue y hay artículos en los cuales se detecta virus dengue en el semen. Pero esta no es una condición o no es la regla general, ¿no? Por eso puedo decir que hay transmisión sexual del virus dengue. Hay casos en los cuales se pueden suscitar estas situaciones, pero quizás no son la regla. Lo mismo para el VPH. Puede haber detección, no sé si hay amplio estudio en su presencia en semen, quizás tú has podido de repente revisar algún artículo, pero te diría que no es la regla y quizás no representaría la principal vía de transmisión, ¿no? Más que nada se aloja a nivel de prepucio, es el esmegma en sí que se refiere en los pacientes varones, donde se tiene la presencia del virus papiloma humano. Lo que pasa es que te comento, yo no, ha habido muchas charlas, incluso he hecho algunos cursos, no lo tengo en la mente actualmente, pero sí recuerdo que mencionaba de que había presencia de PBH en el líquido seminal, e incluso había presencia de PBH afectado junto al espermatozoide, ¿no? Esto llevaba, pues, y justo se me ocurrió esto, la pregunta, porque mostraban resultados donde había pacientes con azoospermia o algún daño a nivel de la calidad espermática, que es justo el área que yo manejo. Entonces, lo recuerdo, no vagamente, me acuerdo que mencionar, incluso creo que recuerdo que dijeron de que si este espermatozoide que yo utilizaba ya estaba infectado con el PBH, el embrión que estamos formando podría tener el PBH de un inicio, llevando a una tasa mayor de aborto, ¿no? Pero no recuerdo, pues, porque esto ha sido el año pasado, creo, no recuerdo si mencionó que había un genotipo específico de PBH que era el más común en espermatozoide, por ello la pregunta y te la hacía para saber si es que habías leído algo sobre ello, ¿no? Porque no recuerdo, pero sí recuerdo que mencionaban que estaba, incluso que tenía una prevalencia entre un 10 a 14%, algo así, ¿no? Como no lo manejo, y creo que en el Perú nadie lo maneja el PBH en el semen, como que no le dimos la importancia, ¿no? Pero ahora que al escuchar tu charla se me vino todo este recuerdo y por ello la pregunta, ¿no? Excelente, Layo. Sí, en realidad lo que nos comentas sería más que nada la repercusión que pueda tener la infección del VPH sobre no solo calidad de espermática, sino a nivel de fecundación in vitro, entiendo, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro, es un exacto. El área, impacto de la infertilidad, ¿no? ¿No? claro, ¿no? Y es un área, quizás el esquema o la OMS, pues, el enfoque que le da es básicamente a la transmisión sexual y a la progresión de cáncer que pueda producir eso, pero el campo que me comentas es muy interesante. Como tú dices, es un campo muy poco estudiado y qué bueno que justamente tú que te dedicas a esa área, sería muy interesante evaluar la repercusión que pueda tener las infecciones por el virus del papiloma humano, sobre todo en fecundación in vitro, ¿no? O sea, es un campo muy poco estudiado, es un campo virgen, por así decirlo, y qué bueno que es una idea genial, ¿no? Vamos, es una idea Sí, estupenda. sí, no, porque, Puede formar parte de claro, una investigación. por ahí, claro, por ahí queda tema abierto para que alguien pueda tomarlo incluso como una tesis, ¿no? Un trabajo muy bueno para Claro, trabajar, porque incluso recuerdo que esta chica que había hecho una tesis incluso sobre esto, ¿no? Mencionaba que incluso haciendo los lavados que tenemos que hacer, la selección espermática, no eran suficientes para determinar en aquellos pacientes que tenían prevalencia o tenían un genotipo de PBH, se mantenía. O sea, por más que hacíamos todas las técnicas de selección espermática para escoger el mejor, siempre iba a haber espermatozoides con presencia de este PBH, ¿no? Entonces, es un tema muy bueno y por ahí queda abierto para cualquiera que alguien quiera tomarlo, ¿no? Sería genial. excelente, Lionel. Muchas gracias por las consultas, muchas gracias por el dato también, ¿no? Veo que hay otra consulta otro Por comentario el chat. Sí, por el chat. del colega Jorge Romero menciona
si se conoce la incidencia o prevalencia de BPH en Lambayeque. Sí, y esto quizás va a ser, Jorge, buenas noches, esto va a ser quizás motivo, vamos a dejar esta pregunta para el día de mañana porque justamente nos va a comentar mañana Luis Miguel el estudio que hizo en Lambayeque. Sí hay datos en Lambayeque, ya se ha trabajado en Lambayeque y es motivo de la ponencia del día de mañana. Es por eso que les invito, Jorge también, a que esta pregunta se va a resolver el día de mañana. Listo, muy bien. De todas maneras, muchas gracias, Franklin, por el tema de hoy día, la participación de los colegas. Y como mencionó el decano, invitarles para mañana y para el sábado, tanto la exposición de Cerquén como de Arturo. Muchísimas gracias, Franklin. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches y les esperamos para mañana a todos los participantes. Muchas gracias. Permiso. Chicos, para contar, es el mismo enlace los 3 días.